vie. Buenas tardes. Antes que nada traigo unos afectuosos saludos de parte de la iglesia donde me congrego, en Barrio Malvinas. Los amamos en el Señor. Veo muchas caras lindas y otras conocidas. No, me alegra mucho verlos, reencontrarnos con ustedes. Estábamos pensando hoy con mi esposa, que la última vez que vinimos acá hace un año no éramos casados todavía. Así que para mí es una muestra de la bondad de Dios y de la fidelidad traer conmigo a Gene, mi esposa. Cuando hablaba con Edgardo acerca de qué tema tratar, él me recomendó, ya que me lo pedí, me dice, toca este tema, si te parece. Bueno, el 20 de junio fue feriado. Pero fue feriado ¿por qué? ¿Vieron? Porque a veces nos olvidamos de quizás lo que hay detrás de la fiesta, y es la fiesta por la fiesta misma, a veces, ¿no? A veces sencillamente no trabajamos y gracias Señor que hoy puedo dormir más, en mi caso, por ejemplo. Pero es feriado por algo, fue el Día de la Bandera, ¿no? Y el 20 de junio, cuando me puse a buscar en internet, porque estamos todavía fresquitos, muchas gracias. La razón por la cual Manuel Belgrano mandó a hacer la bandera, y sencillamente, creo que un chico de escuela lo puede saber, y era para distinguir a sus tropas de las del resto. Y qué loco, ¿no? Porque es un concepto muy básico de que si uno no se diferencia con algún estandarte, quizás uno puede terminar hiriendo a un par suyo, a un hermano. Edgardo me sugirió hablar acerca de nuestro enemigo. La forma de nuestro enemigo de tratar de herirnos, cómo trabaja el enemigo, pero también cómo nosotros podemos resistir o luchar, batallar contra este enemigo. Yo le invito a tener una breve oración y luego abordar este tema con la ayuda del Señor. Padre benigno, nos acercamos a ti, Señor, en humildad, con sencillez. Clamamos a ti, Dios, por luz, clamamos a ti, Dios, por entendimiento. Líbrame, Padre, de decir cualquier cosa que no se halle dentro del consejo de tu palabra. Utilízame como un canal. Abre nuestras mentes, Señor. Dinos qué hacer, Señor, porque aquí estamos tus siervos dispuestos para obedecer. Encomendamos a ti este momento y te lo pedimos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Los enemigos del creyente. Yo tiro algunas preguntas como disparadoras al comienzo nomás. ¿Puede un hermano en Cristo ser mi enemigo? Creo que es una buena pregunta. ¿El inconverso es mi enemigo? Una persona no convertida al cristianismo, una persona que no profesa la fe en Jesucristo, ¿es mi enemigo? Yo no les prometo responderla, yo tiro preguntas para empezar. ¿Quién es mi verdadero enemigo? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia él? Por lo menos con estas 4 preguntas recolectamos interés de ustedes. Lo dejo prendido hasta el final, no respondo a ninguna de las 4. Nada. ¿Puede un hermano realmente ser mi enemigo? El inconverso, una persona que no conoce a Cristo, ¿es mi enemigo? ¿Quién es mi verdadero enemigo? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia él? Bueno, yo creo que cada una de estas preguntas tienen algo de lógica, porque a veces vemos en la iglesia del Señor, e incluso lo vemos en la Biblia, que entre hermanos en Cristo se hallan enemistados. Se hayan peleado o no se hablan, no se ven, no, yo con tal no quiero compartir la reunión casera. Entonces pareciera ser que es legítimo tener enemigos creyentes. ¿El inconverso es mi enemigo? Bueno, si nos remontamos al tiempo de las cruzadas, evidentemente había personas que claramente entendían que el que no era de Cristo era su enemigo. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia él? Es necesario identificar primeramente quiénes son nuestros enemigos, no sea que nos hallemos luchando contra aquellos que están de nuestro lado, ¿no es así? Gracias a Belgrano que nos dio la bandera,
Por lo menos me imagino que mucha gente dejó de morir si la bandera cumplió su propósito. La palabra de Dios describe nuestra conversión en Colosenses capítulo 1, versículo 13, como el momento en que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, versículo 13. Dios nos trasladó de un reino a otro reino. En el momento que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, Dios tomó nuestras vidas, leales a un rey, respondiendo a un general, y nos trasladó a otro reino, que es el reino de su amado Hijo. No el reino de las tinieblas, sino el reino de la luz. Por lo tanto, de un momento a otro, quien era nuestro general pasó a ser nuestro enemigo, porque nos pasamos al bando contrario. Y quien era nuestro enemigo pasó a ser ahora nuestro capitán, nuestro general, nuestro rey. Por tanto, en el mismo momento que hemos conocido a Cristo, que le hemos entregado nuestra vida, delimitamos en nuestra esfera quién es nuestro enemigo. El que antes comandaba nuestra vida, el que antes dirigía, el que antes piloteaba y nos daba órdenes. Ahora, un poco para responder la pregunta es si algún hermano en Cristo o si un no creyente puede ser mi enemigo. Efesios 6, versículo 12. Hermano, yo voy a leer varios versículos. Aquellos que toman nota, lo menciono por eso, pero no hace falta que recorramos, ¿no?, que lo vayan buscando. Yo lo voy a ir leyendo. Efesios 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, del reino del cual nosotros hemos sido erradicados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya este pasaje deja fuera la posibilidad de que mi hermano sea mi enemigo o que un no creyente sea mi enemigo. Porque Pablo dice que la lucha que tenemos nosotros, el combate que tenemos día a día, no es contra ninguna persona, no es contra ningún hombre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de este mundo, de esta era, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia menciona claramente quiénes son nuestros enemigos. Ahora, quisiera a partir de este momento, mencionar al menos dos enemigos que tenemos y un tercero que quizás no lo esperamos, pero ¿vieron cuando a veces dicen que yo soy mi peor enemigo? Bueno, en este caso sucede así también. Dos de los enemigos del creyente que vamos a ver es el diablo y el mundo. Y en tercer lugar, vamos a ver también la carne. El diablo, el mundo y la carne. Les pido por favor que me aguarden y no se asombren. La carne nunca me levantó un cuchillo. Yo la carne que compro en la carnicería no tiene vida, es inofensiva, de hecho me hace bien. ¿Qué puede ser? No me refiero a esa carne. Y vamos a ver ahora inmediatamente a qué se refiere. Pero el diablo, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice, sed sobrios y velad, estén despiertos, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5 versículo 8. ¿Quién es el diablo? Como bien conocemos, Isaías y Ezequiel nos hablan acerca de aquel ángel, el querubín protector, el príncipe de la creación, aquel que guardaba la santidad de Dios en lo más alto del cielo. En un momento, codiciando las alturas de Dios, dijo, subiré hasta lo más alto del cielo y seré semejante al Altísimo. Y ese fue su día, el día de la rebelión y el día de su caída. El día que Dios lo arrojó del cielo, lo echó, y junto con él las huestes de ángeles que le servían. Aquel príncipe de la potestad del aire, el diablo, Lucifer, quien era el príncipe de la luz, se convirtió a partir de ese momento en un enemigo acérrimo de los planes de Dios. Aquel que en lo más íntimo de su corazón quiso o anheló
la misma cosa que hay en la raíz del nuestro. Codicia, avaricia, orgullo, enaltecernos, ser conocidos, ser renombrados. Y el Señor lo echó de la presencia. ¿Cómo el diablo, cómo este ser poderosísimo, atenta contra mi vida? Hermanos, yo seleccioné solamente algunos pasajes porque hay mucho para hablar, pero les pido que me disculpen, voy a remitirme solamente a esto para tratar de abordarlo en el tiempo en el cual estoy enmarcado. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11, Pablo dice, hablando acerca de perdonarse entre hermanos, yo lo he perdonado y ustedes también conmigo, perdónenle, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, yo no desconozco, y ustedes me imagino que tampoco, las maquinaciones, los pensamientos, las estratagemas, las estrategias, el pensamiento astuto del enemigo, el diablo, Satanás. Una de las maneras en la que el diablo atenta contra nuestra vida es maquinando. Y esto parece demasiado abstracto. Mucho hablamos sobre el diablo. De hecho, hoy cuando el Kun Agüero hizo el gol, hizo así, ¿no? Porque me imagino que se lo dedicó al rojo, a su equipo. Me imagino, yo sé muy poco de fútbol, pero yo lo entendí, así que me imagino que un hincha independiente lo puede entender. Y nos imaginamos, bueno, justamente el rojo como el diablo, como ese ser que tiene un tridente en su mano, una cola en punta, una persona que debe andar a muchos grados centígrados, el rey del infierno. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el infierno fue creado por Dios para condenar al diablo y sus ángeles, a Satanás y sus ángeles. El mundo a veces piensa, la gente de este mundo piensa, el cielo es un lugar aburrido, en el infierno voy a divertirme con bebida, con mujeres, todo lo que hoy está prohibido, lo que la iglesia te lo prohíbe, allá va a estar bien. Es un lugar de fiesta donde el diablo reina. El diablo no reina ahí. El diablo va a ser condenado allí, porque es el lugar que Dios mismo preparó para condenación de él. Y a veces lo caricaturizamos mucho al diablo. He leído un texto, un libro sumamente interesante, que hermanos se los recomiendo. Es muy posible que alguno de ustedes ya lo haya leído. Es un libro de C.S. Lewis, el mismo que escribió Las Crónicas de Narnia, que actualmente se están dando en obra de teatro en el Barco Lobo, y hoy era la última función. Él escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Sumamente interesante. Son 31 cartas que el diablo le escribe a Scrutopon, que es el nombre que él eligió ponerle ficticio a un sobrino demonio del diablo. Y es sumamente interesante porque le habla constantemente el diablo como queriendo lo mejor para él, pero todo se ve dado vuelta en estas cartas, porque lo bueno para ellos, el bien para ellos, es lo malo para los creyentes. Y me llamó muchísimo la atención, hermanos, con un tono casi alegórico, poético de C.S. Lewis, como tiene él de ilustrar todos sus escritos. Me dio miedo y me erizó la piel de ver cómo él pintaba la astucia del enemigo. Por ejemplo, dice, una de las recomendaciones que te voy a dar es nunca te le aparezcas. Nosotros no tenemos que, ni se tienen que enterar de que nosotros existimos. Si ellos se enteran, eso les puede provocar demasiado miedo. Es mejor mantenernos en el anonimato. Una de las cosas que él les dice. Pero la otra, no trates de atentar o tentarlo directamente a algo malo. Él sabe muy bien qué cosas están mal. Hace una cosa, en la reunión distraelo. Esa mujer que acaba de entrar con tacos altos, el ruido que hace y el sombrero que trae puesto, y esa mujer que no tiene la mantilla, y el predicador que no se puso corbata. Hablar al oído de esas cosas. Cosas de las cuales no vas a sospechar que sos vos. Y si logras hacer eso durante un buen tiempo, estás evitando que nuestro enemigo, o el hijo de nuestro enemigo, porque así se lo llama en la carta, que el hijo de nuestro enemigo se desnutra espiritualmente. Porque va a ir a las reuniones, se va a sentir bien porque va a las reuniones, pero no va a escuchar la palabra.
la palabra de su Padre, de nuestro enemigo. Es impresionante la cantidad de consejos que le da, y uno lee eso y dice, todas estas cosas las vivo a diario, pero no vemos al diablo ahí. No lo vemos, pero está ahí. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es en este pasaje, cuando se habla de la armadura del creyente, la única arma del enemigo que se menciona, los dardos de fuego. Si alguno leyó en el momento de la obra El peregrino de John Bunyan, un puritano del año 1600, describe de una forma vívida y muy figurada la vida del cristiano, pero muy espectacular. Y en una de esas andanzas del cristiano, rumbo a la Jerusalén celestial, él se encuentra con Apolión, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y una de las cosas que empieza a hacer Satanás es empezar a tirarle dardos de fuego, a llenarlo de dardos de fuego, que él logra evadir la mayoría con su escudo, que la Biblia nos dice que es la fe. Pero esos dardos de fuego que arrojaba contra él, evidentemente, si es algo que la fe lo puede tener, es algo que ataca justamente o se opone a la fe, la incredulidad. Son cosas que atacan directamente a la mente, en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos. Son las cosas que vemos en la tele a veces, ¿no? Que después de estar una hora frente a la tele, parece mucho más real lo que pasa en la tele que lo que te dice la Biblia, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero no por ver la tele. Entonces de repente, después de estar 2 horas en el cine, uno sale de ahí y piensa que puede volar como Superman. Y quiere tirar telaraña como Spider-Man. Pero uno lee la Biblia y le parece un libro de fantasía. Impresionante. Es interesante, hermano. Yo no quiero que salgamos acá paranoicos, pero el diablo está mucho más presente de lo que nosotros pensamos. Los ardides del enemigo, la astucia del enemigo. ¿Cómo debo yo enfrentar a este enemigo? Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Sométanse a Dios. Obedezcan a Dios. Y resistan al diablo. No habla de reprender al diablo. Hay algunos hermanos que parecen ser unos expertos en reprender fuerzas espirituales. Hay un libro, una vez entré a la librería de Peniel, me quería caer de espalda, un libro que se llama Oídme bien, Satanás. ¡Wow! Escuchame bien lo que te voy a decir. Yo me imagino que de algunas cosas que a veces algunos hermanos en Cristo piensan, el diablo se debe reír a carcajadas, ¿no? La palabra del Señor dice, sométanse a Dios. Ante lo que el enemigo hace, ante los ataques del enemigo, sométanse a Dios, obedezcan a Dios. Obedezcan la palabra de Dios, vayan a la palabra de Dios y sean obedientes. Resístanle al enemigo. ¿Cómo? Con la fe. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y cito solamente este pasaje, hermanos, porque también voy a hablar del mundo y voy a hablar de la carne. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando del planeta Tierra y los seres humanos que en él habitan. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al... Bien, ese lo sabemos todos. Algunos, le decía esta mañana a los hermanos de mi iglesia, algunos tienen una lumbalgia en Juan 3:16. La Biblia ya está ahí, que se abre sola. La levantan así y se abre ahí. ¿Quién no sabe Juan 3:16? Pero primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo. ¡Apa! Entonces, Dios es un hipócrita porque dice que Él lo ama y nosotros no lo podemos amar. ¿Es así? No. Entonces, hay dos conceptos distintos, o dos sentidos distintos para la palabra mundo. Uno es los seres humanos que habitan este planeta Tierra, porque de tal manera amó Dios a los seres humanos. Y el otro sentido es el que vamos a ver nosotros, que claramente se opone a nosotros. Es el sistema organizado que se opone a Dios y que responde a las directivas de Satanás.
¿Por qué no hablé mucho de Satanás? Porque Satanás se mueve en esta esfera. Vimos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, príncipes de las regiones celestes. Santiago 4:4 dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cuando hablamos del mundo, volvemos a decir, no estamos hablando de que la amistad con una persona que no conoce a Cristo o con una persona cualquiera es ser enemigo de Dios. Pero sí la amistad con este sistema que se opone a Dios. Hemos dicho que en el momento de creer en Cristo hemos sido trasladados de un reino al otro. Hemos dejado de servir a un general para servir al otro, de servir a un rey para servir al otro. Y la lealtad está a nuestro rey, como decía Cristiano en la alegoría del progreso del peregrino. No es un lugar el mundo, no es una persona el mundo, no es una filosofía. Sin embargo, el mundo utiliza de lugares, el mundo utiliza de personas y el mundo utiliza de filosofías para cautivar al inconverso y entretener al creyente. ¿Qué es el mundo? Es lo que vemos todos los días en la tele. ¿Qué es el mundo? Es lo que escuchamos todos los días en el trabajo. Pero eso no se opone a Dios. Bueno, hermanos, así como recién hablamos acerca de la astucia del enemigo, nosotros vemos todas esas cosas que el enemigo, esos ardides del enemigo, esos ataques del enemigo y esa estratagema, esa astucia del enemigo, a través de cosas que le obedecen en este mundo. Por ejemplo, no es pura casualidad que en este tiempo, con compañeros de trabajo, tengamos que, como tema de conversación a veces, la diversidad de sexo, de la diversidad sexual, el tema del aborto, el dilema del aborto. Cuestiones que nosotros jamás hubiéramos pensado o concebido como cuestiones legítimas para debatirse, hoy son un debate. Y de hecho, para cada idea que pueda captar un sector social, hay un filósofo detrás para ponerle un argumento. No es que primero viene el argumento y después viene el grupo que lo sigue. Primero hay un grupo que esto le es conveniente, capta un sector de la sociedad. Después hay un filósofo que no está interesado por la verdad, sino está interesado por ganar una disputa o porque esto que él va a sostener sirva para algo. Para el presidente, para quien sea. Cada presidente tiene su filósofo detrás. Y ya entonces hay toda una argumentación. Entonces, como ya hay toda una argumentación filosófica, y entonces el creyente empieza a mirar de reojo, personas intelectuales sostienen el aborto. No es moco de pavo. Hay personas que de gran trayectoria intelectual y dicen que es lo mejor. Detrás de eso está el enemigo. Detrás de la llamada sabiduría según el mundo, que también aparece en la alegoría de John Bunyan en El Peregrino, y aparece en la palabra de Dios en muchas ocasiones, pero la principal iglesia que batallaba contra la sabiduría según el mundo y estaba siendo seducida por ella era la iglesia de Corinto. Pablo les decía, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con astucia de palabras, yo fui a predicarles la cruz de Cristo, pero ustedes buscan sabiduría. Los griegos buscan sabiduría, ustedes buscan sabiduría, ustedes quieren escuchar sabiduría, pero la sabiduría del mundo no conoce a Dios. Nadie en la sabiduría de este mundo llegó a conocer a Dios. ¿Cómo atenta el mundo contra mi vida? Una de las maneras concretas en la que el mundo atenta contra mi vida, hermanos, Marcos capítulo 4, 19 al 22. Marcos 4, 19 al 22 dice: hablando de la parábola del sembrador, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero luego los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa. ¿Recuerdan? La semilla, la palabra, el corazón
de la persona que oye es el terreno. Y después, de repente, hay distintas clases de terreno. Pero hablando acerca de aquel que cayó entre espinos, dice, es semejante a la persona que oye la palabra, pero los afanes, las preocupaciones de este siglo, es decir, de este mundo, la ahogan. ¿Cuál es el propósito del mundo para el inconverso? Atraparlo. No existe el diablo, no existe Dios, no existe nada. Disfrutá el hoy, porque polvo de estrellas somos y al polvo vamos, como dijo un filósofo. De la nada venimos y a la nada vamos. Somos el producto de la casualidad, es vivir el hoy. La estrategia de este mundo es cautivar nuestra atención y distraernos de lo que realmente importa, que es lo eterno. Jesús también lo enseñó. Jesús lo enseñó también en la parábola, o mejor dicho, en la enseñanza, dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ahora vamos a leer aquello. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida con el fin de agradar a aquel que le llamó por soldado, que lo tomó por soldado. Nadie que lucha para un comandante, para un general, lleva a la guerra el enredo de las cosas de la vida. Está solamente pensando en combatir. Pero aquel que se enreda en los negocios del mundo no sirve para combatir. Y justamente eso es lo que quiere hacer el mundo, distraer al creyente, distraer y atrapar, cautivar al inconverso. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Segunda de Timoteo 4:10 es interesante. Demas, hay una corta biografía que podemos hacer a través de 3 pasajes donde aparece Demas en 3 epístolas. Primero aparece Demas como colaborador de Pablo, en segundo lugar aparece Demas y Demas manda saludos. Y en última instancia, Demas aparece en 2 de Timoteo 4, versículo 10, y Pablo dice a Timoteo, vení pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo. El mundo consiguió lo que se cometía, o mejor dicho, el enemigo a través del mundo, cautivar el corazón de Demas. Demas fue ese terreno de espinas, donde la palabra fue sembrada y con el tiempo las cosas de este mundo cautivaron su corazón y allá va Demas. Fue un buen colaborador en un tiempo, en otro tiempo mandó saludos por medio del apóstol Pablo a la iglesia y Demas se fue, porque amó más este mundo. Efesios 2 versículo 2 dice que nosotros en otro tiempo andábamos siguiendo la corriente de este mundo, porque eso es lo que hace este mundo, empujarte con la corriente. Anda para allá, para el matadero, no lo sientas porque no te produce dolor, te produce satisfacción al momento. Pero nadie ve la barranca. Siguiendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esto es el diablo. Romanos capítulo 12 dice, no se conformen a este mundo. ¿Cómo debo yo enfrentar al enemigo mundo? Y ya estamos terminando, hermanos, rápidamente. En primer lugar, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que vuestros cuerpos sean presentados en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro mejor culto. No se conformen a este mundo. No tomen la forma de este mundo. Sean detractores de este mundo. No vayan por donde va la corriente de este mundo, sino transformados por medio del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo debo enfrentar a este enemigo? Amando a Dios más que a todas las cosas. ¡Wow! Iván, ¿qué me estás diciendo? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, hay una orden expresa de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Aquí estaba lo que yo les mencionaba. Jesús le dijo a un fariseo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento.
Mateo capítulo 6, versículo 19. Invirtiendo mi tiempo en cosas eternas. Mateo 6, versículo 19 al 31. Noten esto, hermanos. Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Qué interesante, no os hagáis tesoros en la tierra. Y acá hay algo interesante, hermano, que a veces no nos detenemos a pensar. Lo que está diciendo Jesús es que terminamos amando aquello en lo que invertimos. E invertimos en aquello que amamos. Hermanos, ¿quién no invierte en la familia que ama? ¿No? Y luego de invertir en la familia que uno ama, o en aquel proyecto que uno ama, después de haber invertido tanto, termina teniendo puesto su corazón en eso también. Es como un círculo vicioso. Aún aquellas cosas que en un momento uno no ama, invirtió tanto tiempo en eso que le empieza a agarrar afecto. Así es el mundo, pero así también es el amor a Dios. ¿Cuál es la forma de oponernos a la corriente de este mundo y no ser seducido a lo que el mundo nos ofrece? Amar a Dios. Pero no me sale naturalmente. Hermanos, no nos sale naturalmente porque llevamos demasiado invertido en este mundo. Y si de repente el Señor nos arrebatara este mundo, tendríamos mucho que perder. Muchísimo que perder. Sufriríamos la pérdida. Pero el Señor dice: haced tesoros en el cielo. ¿Y cómo se hacen tesoros en el cielo? Obedeciendo al Señor. Mirando a Dios a través de las cosas que hacemos en la vida. Señor, voy al trabajo. Yo puedo ir como mi vecino va al trabajo para ganar plata, o puedo ir al trabajo para glorificarte a vos, para traer el sustento a mi casa y para ser fiel a mi patrón. Para hacer las cosas no sirviendo al ojo humano, sino como a Dios. Eso es tesoro en el cielo. Una sutil diferencia. Pero es ver a Dios a través de las cosas. Uno invierte tanto ahí que de repente tiene todos los tesoros puestos en un lugar que no quiere perder. ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? Pero hermanos, el mundo nos pesa porque tenemos demasiadas cosas invertidas en este mundo. En último lugar, la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué es la carne? La carne es nuestra naturaleza, nuestra pasión baja. Aquello que hace que cualquier señuelo que el enemigo nos ponga nos resulte atractivo. Es lo que nosotros tenemos, lo cual Jesús no tenía. Jesús no lo tenía. Jesús era impecable, nosotros somos pecadores. De repente alguien nos ofrece algo que sabemos que está mal y nos tienta lo malo, a pesar de que sabemos que está mal. Pablo decía: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la carne, la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo debo enfrentar a este enemigo? 2 Timoteo 2:22. En el momento de la tentación, huye. ¿Qué es lo que hizo José en Egipto? ¿Recuerdan con la esposa de Potifar, lección de escuela dominical? La tenía servida, seguramente le resultó atractiva, porque era la esposa de Potifar, no era la esposa del carcelero. Y la tenía servida, solo él y ella. José salió con lo que tenía puesto. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y continúa. No satisfaciendo los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y acá quiero decir una última cosa respecto de la carne. No se trata no solamente de dejar de hacer. Hermanos, si hay algo en el kiosco de diario que me tienta a mirar, si hay algo en la tele que me tienta a mirar, pero todos los días paso por ese canal, todos los días paso frente a ese kiosco de diario, en algún momento voy a caer entre ese señuelo, porque yo tengo la naturaleza del pecado en mí. Si hay un grupo que siempre chismosea, yo digo, yo me la aguanto porque yo no tengo ningún problema con el chisme, pero todos los días me junto con ellos, en algún momento voy a caer. Por lo tanto, Pablo es muy claro cuando en Efesios capítulo 4, 22 en adelante, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, la que vivían ustedes conforme a la carne y sus pasiones, despójense de eso, pero vístanse del nuevo hombre. Dice: el que hurtaba no hurte más, pero no termina ahí. El ladrón no deja de ser ladrón cuando deja de robar.
para Dios. Deja de ser ladrón cuando dice, sino que trabaje para que tenga también para los suyos y para dar con aquel que padece necesidad. El mentiroso no deja de ser mentiroso para ir cuando deja de mentir, sino cuando empieza a decir la verdad. No guardando silencio, no voy a mentir, no, diciendo la verdad. Hermanos, es una rehabituación. Si yo aquello malo que hacía no lo reemplazo por las cosas que agradan a Dios, tarde o temprano voy a volver a hacer aquello malo que hacía. Pero hermanos, termino con esto. Hay un cuarto enemigo que no mencioné en un principio. Hemos dicho de que en el momento de creer en Cristo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El problema es si eso no pasó en nuestra vida. La Biblia menciona al enemigo más temible que pueda existir. Santiago decía, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. ¿Tener a Dios de enemigo? Mateo 10:28 dice, no temáis a aquellos que matan el cuerpo, sino temed más bien a aquel que puede destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. No es el diablo va a ser destruido en el infierno, es Dios. Salmo capítulo 7, versículo 11 dice, Jehová es juez justo y está irado contra el impío todos los días. ¿Sabés lo que es tener a Dios de enemigo? Veamos la historia de Balaam. Balaam, en desobediencia a Dios, tuvo todo el camino al ángel de Jehová, a Dios mismo como enemigo. Y dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que le espera el juicio más severo en el infierno. Y a todos los que siguieron el engaño de Balaam. Hermanos, si no has sido trasladado del ejército del enemigo al ejército del Dios vivo, estás todavía del bando contrario a Dios. Y no hace a Dios un hombre intermedio, un ser intermedio, un ser que está ahí benevolente para los dos lados. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo, si nunca has creído en Cristo de todo tu corazón, si nunca le has rendido tu alma a aquel que es capaz de tomar tu pecado y echarlo más lejos que lo que está al oriente del occidente y borrar tus iniquidades y hacerte justo delante de Dios, un día te vas a enfrentar a aquel que está dispuesto a desenvainar su espada y embriagarse en la sangre del injusto, Dios. Y aquí Jehová es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Pero también dice Isaías, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle entre tanto que Él está cercano, pero deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Dios tendrá de él misericordia. El Dios nuestro es amplio en perdonar. Vení a Cristo. En Él hay la sangre suficientemente pura para tapar tu iniquidad y apartarte de la mirada de un Dios airado contra el pecado, contra el mentira. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias a Iván y a Génesis por visitarnos esta tarde. Ha sido un privilegio estar con este matrimonio joven que conocemos algunos de nosotros hace tantos años y es una alegría grande ver cómo ellos están sirviendo al Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la claridad del mensaje de esta noche, por lo edificante que ha sido para nuestro corazón todo lo que Ivancito nos ha traído y confiamos de todo corazón que va a obrar en cada una de nuestras vidas, que podamos volver a casa contentos, felices de haber estado en la presencia de Dios y haber podido abrir su palabra y que Dios vuelva a decirnos o a revelarnos tal vez por primera vez verdades tan profundas para nuestra vida, para ser vivida aquí y también para nuestra vida eterna. Oramos, ¿les parece bien antes de volver a casa? Le mandamos también un saludo a todos los hermanos que se reúnen allí, con Iván y con su esposa. Nuestro gran Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estar juntos de esta manera. Gracias te damos porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y gracias te damos, Padre Celestial, porque aunque el enemigo es fuerte, aunque el mundo es fuerte, aunque nuestra carne, Señor, es muy fuerte, en Cristo Jesús
podemos ser más que vencedores. Por eso, Dios, de todo corazón, así juntitos esta noche, queremos decirte: oh Señor, toma el control de nuestra vida. Señor, ocupa tú el lugar que quieres. Señor, quita de nuestra vida las cosas que estorban, para que podamos vivir como hombres y como mujeres, que además de creer en ti, viven vidas que te honran. Padre, te pedimos por lo que tenemos enfermitos en la congregación. Tú los conoces, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Señor, bendíceles. Te pedimos también por nuestras hermanas que viven solas, para que tú las bendigas durante esta semana y las libres del mal. Que tú cuides de nuestros niñitos, Señor, durante esta semana, y que podamos vivir esta semana, Señor, cada uno de nosotros confiando plenamente en ti, sabiendo que tú nos amas, que tú eres nuestro Dios y que tú entregaste al Señor Jesucristo. Y si nos diste a Él, ¿cómo juntamente con Él no nos darás también todas las demás cosas? Señor, gracias por la presencia de Iván en medio nuestro, de su esposa. Te rogamos que tú les bendigas, oh Dios, que tú bendigas también su vida matrimonial. Oh Padre Celestial, nos volvemos a casa contentos de haber estado en tu presencia, de haber reconocido una vez más que tú eres nuestro Dios. Confiamos plenamente en ti. Bendice nuestras vidas. Guárdanos en esta semana. Líbranos de todo mal y de todo peligro. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Gracias, que el Señor te bendiga.